Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA. ¡Te damos la bienvenida! En esta cápsula aprenderás qué son las identidades trigonométricas, cómo se aplican para resolver ecuaciones y por qué son útiles en la vida real. ¿Sabías que las funciones trigonométricas no solo sirven para resolver triángulos, sino también para simplificar expresiones y resolver ecuaciones? Imagina que estás en un taller de construcción y necesitas calcular la inclinación exacta de una rampa. Para lograrlo, usas una ecuación trigonométrica. Si no logras simplificarla, el cálculo se complica y la rampa podría terminar muy empinada o muy plana. Aquí es donde entran en juego las identidades trigonométricas. Nos permiten transformar expresiones complejas en otras más simples y fáciles de manejar. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Las identidades trigonométricas son igualdades que se cumplen para todos los valores de la variable, siempre que ambas partes estén definidas. Son como herramientas universales que ayudan a resolver ecuaciones, demostrar igualdades o simplificar expresiones. Se basan en las propiedades de funciones como seno, coseno, tangente y sus funciones inversas, que son cosecante, secante, cotangente. Razones trigonométricas. Seno de alfa se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, A entre C. Su inversa es cosecante de alfa es el recíproco del seno. Se define como hipotenusa entre cateto opuesto, es decir, C entre A. Coseno de alfa se define como el cateto contiguo entre la hipotenusa, es decir, B entre C. Su inversa es secante de alfa es el recíproco del coseno. Se define como hipotenusa entre cateto contiguo, es decir, C entre B. Tangente de alfa se define como el cateto opuesto entre el cateto contiguo, es decir, A entre B. Su inversa es cotangente de alfa es el recíproco de la tangente. Se define como cateto contiguo entre cateto opuesto, es decir, B entre A. Identidades fundamentales. La identidad pitagórica principal dice: seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Derivadas de ella. La primera derivada es 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x. La segunda derivada es 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a cosecante al cuadrado de x. Estas tres fórmulas son como el ABC de la trigonometría. Las usarás muchas veces. A continuación te las explicamos en detalle. La circunferencia unitaria está centrada en el origen de coordenadas cartesianas con un radio de 1. Se selecciona un punto de la circunferencia definido por las coordenadas x, y, donde x representa el coseno del ángulo alfa y representa el seno de alfa. Esto conduce a la construcción de un triángulo rectángulo donde el lado adyacente corresponde al coseno del ángulo alfa y el lado opuesto corresponde al seno de alfa. Identidades fundamentales. La identidad pitagórica principal se lee así: seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa 1 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, donde la altura corresponde a y igual al seno de alfa y la base a x igual al coseno de alfa. Las derivadas de ellas son 1 más tangente al cuadrado de x es igual al secante al cuadrado de x. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente es igual a la tangente, y como están elevados al cuadrado, esto es igual a la tangente al cuadrado. El segundo término es de coseno de alfa al cuadrado dividido entre coseno de alfa al cuadrado, es igual a 1. Por último, en el segundo término, 1, que es la hipotenusa dividido entre cateto adyacente al cuadrado, es igual a la secante al cuadrado. Se lee así: 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x. Se lee así: 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a cosecante al cuadrado de x. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque cateto adyacente x al cuadrado dividido entre cateto opuesto y al cuadrado es igual a la cotangente al cuadrado. El segundo término es 1 de dividir y al cuadrado entre y al cuadrado.
El segundo término es igual a la hipotenusa entre cateto opuesto al cuadrado, que es igual cosecante al cuadrado. Identidades de cociente. Se lee así. Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x y cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x. La tangente de alfa es igual a cateto opuesto seno de alfa dividido entre cateto adyacente coseno de alfa. Esta es la primera identidad por cociente. La cotangente de alfa es igual a cateto adyacente coseno de alfa dividido entre cateto opuesto seno de alfa. Identidades recíprocas. Se lee así: cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y cotangente de x es igual a 1 sobre tangente de x. Seno de alfa es igual a ordenada entre radio, y la cosecante de alfa es igual a radio entre ordenada. Por lo tanto, la multiplicación entre dos cantidades recíprocas es igual a 1. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente x entre la hipotenusa r, y la secante de alfa es igual a la hipotenusa r entre el cateto adyacente x. Por lo tanto, la multiplicación entre dos cantidades recíprocas es igual a 1. La tangente de alfa es cateto opuesto ordenada y entre el cateto adyacente, que es la abscisa x, y la cotangente de alfa es el cateto adyacente, que es la abscisa x, entre cateto opuesto ordenada y. Por lo tanto, la multiplicación entre dos cantidades recíprocas es igual a 1. ¿Qué hacemos con estas identidades? Las usamos para resolver ecuaciones trigonométricas, que son igualdades donde aparece una función trigonométrica y queremos encontrar los valores de la variable que la hacen verdadera. Ejemplo 1. Identidad pura. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. No hay nada que resolver aquí. Esta es una identidad. Es verdadera para cualquier valor x de donde seno de x y coseno de x estén definidos. Quizás te puede servir esta relación llevándolo a nuestra vida cotidiana, en construcción y arquitectura, para medir alturas o distancias inaccesibles como la altura de un edificio o un árbol. Se usan triángulos y trigonometría. Ejemplo: si un topógrafo mide un ángulo de elevación de 30 grados desde un punto a cierta distancia d del árbol y quiere calcular la altura h, usa la tangente de 30 grados es igual a la altura h dividido entre la distancia d. Entonces la altura h es igual a la distancia d por la tangente de 30 grados. Aquí la identidad de cociente, que es tangente de x, es igual al seno de x dividido entre el coseno de x, ayuda a entender la relación entre altura y distancia. Ejemplo 2. Resolver una ecuación. Seno de x es igual a 1 dividido entre 2. Sabemos que seno de 30 grados es igual a 1 dividido entre 2. Pero la función seno es periódica, por lo tanto, x es igual a 30 grados más 360 grados por n, o x es igual a 150 grados más 360 grados por n, donde es un número entero. Ejemplo 3. Confirmar una identidad. 1 más tangente al cuadrado por x es igual a secante al cuadrado por x. Tampoco necesitas resolverla, ya que es una identidad que se cumple siempre que esté definida. Técnicas para resolver ecuaciones trigonométricas. Sustitución. Usa las identidades para reemplazar funciones. Factorización. Igual que en álgebra, te ayuda a encontrar soluciones. Círculo unitario. Para identificar valores exactos de las funciones. Presta atención a los siguientes consejos. Antes de resolver, revisa si puedes usar una identidad. Te puede ahorrar tiempo y pasos innecesarios. Y no olvides, las funciones trigonométricas son periódicas. Siempre hay más de una solución. ¿Cómo saber si encontré todas las soluciones? Las funciones trigonométricas se repiten en ciclos. Seno y coseno cada 360 grados o 2 pi radianes. Tangente y cotangente cada 180 grados o pi radianes. Entonces, cada vez que encuentres una solución, súmale o réstale el periodo para obtener las demás. Mini reto final. Resuelve estas ecuaciones y encuentra todas las soluciones entre 0 grados y 360 grados. Tangente de x es igual a 1. Seno de x es igual menos un medio. Coseno al cuadrado de x es igual a un cuarto.
En esta cápsula aprendiste que las identidades trigonométricas son igualdades útiles para resolver expresiones. Puedes usarlas para resolver ecuaciones de forma más sencilla. Las funciones trigonométricas son periódicas, lo que implica que pueden tener más de una solución en una misma ecuación. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA.